Señor Dios, conscientes de que somos ciudadanos del reino de Dios, te pedimos para que unidos como hermanos construyamos una sociedad donde todos seamos tratados con dignidad y respeto. Te pedimos por nuestros líderes políticos para que sean instrumentos de tu amor, justicia y paz en nuestro Estado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sínodo de la Amazonia, de la Iglesia para la Iglesia. Con mucha esperanza, del 6 al 27 de octubre, con el tema de Amazonia, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, se vive el Sínodo de la Amazonia. El objetivo principal es identificar nuevos caminos para la evangelización de esa porción del pueblo de Dios, de una manera especial de los indígenas, que frecuentemente están olvidados y sin mucha perspectiva de un futuro sereno. También como un resultado de la crisis de los bosques amazónicos, pulmón de capital importancia para nuestro planeta. Como ustedes saben, el Papa convocó el sínodo acogiendo el deseo de algunas conferencias episcopales de América Latina, así como las voces de varios pastores y fieles de otras partes del mundo. El sínodo retoma las directrices pastorales del Papa Francisco. Desde el principio de su ministerio papal, el Papa Francisco ha insistido que la Iglesia necesita caminar. No puede permanecer sentada en su casa, cuidando solo de sí misma, encerrada entre paredes. La Iglesia necesita abrir sus puertas de par en par, derrumbar los muros que la rodean y construir puentes. Una iglesia en salida para encender luces y calentar corazones que ayuden a la gente, a las personas, a las comunidades, los países y a la humanidad a encontrar el sentido de la vida y de la historia. La Iglesia es una servidora de la humanidad. La misión de la Iglesia en la Amazonia es el nudo central del sínodo. La temática será, primero, la Iglesia en salida y sus nuevos caminos. 2, el rostro amazónico de la Iglesia, inculturación e interculturalidad en ámbito misional eclesial. 3, la ministerialidad en la Iglesia de la Amazonia, presbiterado, diaconado, ministerios, el papel de la mujer. 4, la acción de la Iglesia en el cuidado de la casa común. Escuchar a la tierra y a los pobres. Ecología integral, ambiental, económica, social y cultural. 5, la Iglesia amazónica en la realidad urbana. Y finalmente, la cuestión tan importante del agua. En el sínodo participarán obispos de los 9 países cuyos territorios abarcan porciones de la Amazonia o Amazonía, 4 de Antillas, 12 de Bolivia, 58 de Brasil, 15 de Colombia, 7 de Ecuador, 11 de Perú y 7 de Venezuela. También participarán 13 jefes de dicasterios de la Curia Romana, 33 miembros nombrados directamente por el Papa, 15 elegidos por la Unión de Superiores Generales, 19 miembros del Consejo Presinodal, 25 expertos, 55 auditores y auditoras, 6 delegados fraternos y 12 invitados especiales. Prevenir mejor que lamentar. Hoy, 13 de octubre, se celebra el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, con el objetivo de minimizar los riesgos derivados de los desastres naturales
y generar una cultura mundial sobre prevención y preparación ante fenómenos naturales. Los desastres naturales se refieren a las pérdidas de vidas humanas, materiales, como consecuencia de estos fenómenos. El tema para este año 2019 es reducir el daño por desastre a la infraestructura crítica y la interrupción de los servicios básicos. Dados los altos índices de muertes, especialmente en terremotos y tsunamis, es especialmente importante poder garantizar que las escuelas y los hospitales estén construidos de acuerdo a los parámetros de durabilidad. Ello pasa porque se cumplan las normas de planificación, de ubicación y peligro y los códigos de construcción. La mayoría de muertes a causa de desastres naturales se deben a eventos meteorológicos, en especial inundaciones, tormentas y olas de calor. Otra parte importante se da por eventos geofísicos extremos, en especial terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. Los desastres naturales, muchos de ellos consecuencia del cambio climático, hoy por hoy son inevitables, pero los daños que causan pueden minimizarse si se toman algunas medidas concretas. Concretamente, son los gobiernos locales y regionales los que tienen que hacer un esfuerzo para la preparación y la respuesta a las catástrofes. El objetivo de este día es generar una cultura de prevención ante fenómenos naturales, y para ello lo primordial es la educación. Todos debemos informarnos acerca de las cosas que podemos hacer para estar preparados y poder ayudar en caso de un desastre. No se trata de estar permanentemente asustados, pero sí de saber prevenir y responder. Por ejemplo, cuando entremos a un edificio, observemos cuál es la salida de emergencia más cercana, etc. Y así, en caso de un terremoto, una alerta de un tsunami, pues estar prevenidos, tener ya las indicaciones, saberlas, haberlas conocido. Invito a todos a una verdadera cultura de prevención que tendrá que reflejarse en la educación en espacios formales como escuelas, universidades, empresas, iglesias y demás instituciones que tienen capacidad para hacerlo, como en espacios informales, como en las colonias y en los espacios públicos. Generemos y favorezcamos una cultura de prevención y cultivémosla de manera permanente. Muy buenos días, América, por estar hablando de Celta Noticias. América. Pregunta ahorita que habla de ese tema de prevención en desastres naturales, el papel que pasó de la iglesia en el caso de Michoacán. Y si ustedes tienen conocimiento de la situación que está pasando en estos momentos en Aquila, en esta región de la costa michoacana, donde todavía nos están demandando que no llegan las ayudas por el paso de nada, precisamente, si ustedes han tenido contacto de responsables de la región sobre la situación en especial que guardan las familias, porque tengo entendido que muchos están sin comida, sin ropa, sin acceso a las vías de comunicación. En este caso, ustedes tienen conocimiento de lo que está pasando. En cuanto a la primera pregunta que haces, la iglesia, tuvimos los obispos de la provincia eclesiástica de Morelia, que abarca casi todo el estado de Michoacán, una reunión con el director que es de protección civil a nivel estado, donde primero pues nos informaba de las situaciones riesgosas que podemos hacer, por ejemplo, en las parroquias, en los templos, la señalética, forma de prevenir situaciones graves, riesgosas, como vamos a coger la pirotecnia, ¿verdad? Que es uno de los, siempre hay situaciones por los famosos
cohetes y la pólvora y todo este tipo de cosas. Entonces, tomar las precauciones debidas, cómo debe manejarse todo este tipo de situaciones, los permisos, todo lo que tiene que haber para evitar. Muchas veces es difícil porque la pólvora pues tiene sus dificultades, pero ese fue un punto, ¿verdad? Otro punto fue sobre situaciones como salidas de emergencia, los lugares para salir cuando tenemos eventos masivos. La iglesia normalmente tiene eventos masivos de cursillos de cristiandad, de ultrellas, etcétera. Entonces, también cómo coordinarnos para evitar en una situación de estampida, ¿verdad? Cómo poder coordinarnos para que no haya estas situaciones de alarma y por la alarma sucedan desgracias. Entonces, tuvimos una reunión para conocer los protocolos de seguridad, para empezarlos a implementar, y ahora pues la idea es bajarlos a todas las parroquias para que los conozcan, tanto lo que puede ser protección civil donde lo hay. A veces la dificultad es donde son comunidades muy serranas, ¿verdad? Y decir, bueno, pues, ¿cómo va a llegar protección civil allá? Pues bueno, crear pequeños comités de seguridad también en las parroquias que ayuden al ruido rápido. ¿Ustedes han creado comités de seguridad? Ya. Es la parte que estamos ya empezando a realizar para que los grupos en las parroquias ya realicen esta función, sobre todo en fiestas parroquiales. Normalmente es para cuando se usa este tipo. La otra, la señalética, pues tenemos que empezar a implementar también porque... ¿Todavía no tienen las iglesias, muchas de ellas, esta señalética? No, muchas no. Esto vamos a implementar la señalética de salidas de emergencia, el extinguidor famoso, pero también decíamos que necesita mucha parte de educación porque a veces está el extinguidor, pero ¿quién lo sabe usar? Entonces te dan a ti el extinguidor y tú también andas corriendo por salvar tu vida. No sabes ni usar el extinguidor y no lo quieres usar y tú ya vas media cuadra cuando te dicen tú que conoces esto. Entonces necesita también preparar la gente para que pueda usar todo este tipo de... Por ejemplo, pues aquí ya hay algunas, mira, aquí ya sí tienen alguna señalética, aquí en la catedral, etcétera. Todavía no llegamos a todos los lugares, pero sí necesitamos, pues es parte de un proceso en el que vamos ahora. Pero digo, sí estamos en este tenor, ya se está trabajando. Es parte de una nueva cultura que antes no se tenía. Tú recuerdas que hace unos años de esto no se hablaba nada, era casi. Y hoy todavía mucha gente no se fija en la señalética, aunque se ponga. Es parte de una cultura que tenemos que hacer desde las escuelas, en los niños, en los catecismos, etcétera. Cómo poder que conozcan la señalética y la usen, la lean. ¿Y qué porcentaje de las iglesias no tienen esta señalética o que apenas la van a implementar? Ahorita prácticamente todas las iglesias de tipo rural son las que no la tienen. Muchas ya de urbanas ya también tienen su extinguidor. ¿Qué sería en porcentajes? Ay, pues en porcentajes sí nos podemos decir porcentajes, pero sí, digamos, a nivel urbano, prácticamente muchas ya tienen la señalética, ya se cuentan con los protocolos, sobre todo para las fiestas patronales y la cuestión de la pirotecnia, junto con protección civil. Aquí es más fácil pues acceder a protección civil del Estado. En las partes rurales es donde sí cuesta más trabajo. Pero también se va a crear el grupo, que es la intención que quiere el grupo que ayude en ese tipo de emergencias. El otro punto no es más difícil que decíamos de los fenómenos naturales, como son las inundaciones. Hay situaciones que aquí en Morelia casi cada año, cuando nos llueve así en serio, pues ya son las mismas colonias de siempre. Casi ya sabemos que la Prados Verdes, que la Carlos Salazar, que todas las que pasan por arriba, sabemos que cada año que va a llover se van a inundar. Y lo sabe el gobierno, lo sabemos todos, y lo saben los inquilinos, y lo saben los habitantes. Pues ahí tenemos que ya buscar una forma de que antes de que empiecen las aguas, ¿verdad?, ya organizarnos con la limpieza. Y allí tendría que intervenir. De hecho, muchos de los padres de esas colonias tienen ya sensibilidad social para empezar a organizarse, incluso para repartir ya algunos víveres junto con Cáritas, que ya se actúan en ese tipo de fenómenos y de emergencias naturales, como ya nos ha pasado aquí en la ciudad. ¿Pero que tienen conocimiento de algo de la costa, de la hora que pasó? Para ese asunto se ha hablado ahí con el obispo de Ciudad Lázaro Cárdenas, que es la parte de la región, y ha habido dos colaboraciones con él. Una parte se ofreció de parte de Cáritas Diocesana aquí la ayuda para que lo que él requiera o lo que se requiera, pues se aporte, ¿verdad? Ya ahí están con el encargado, el padre
Gaona, que es el de Cáritas, para que con ellos en algún momento, si no llega, porque la otra es exigir pues a las autoridades que ya tienen destinado, nomás que son lentas esas ayudas por algunas razones que ustedes bien conocen. Entonces, sean como esa, ¿verdad? Cuando hicieron la subasta esa de quién sabe qué para los pueblos allá originales de Oaxaca, todavía no les llega, o sea, ni a nivel federal ni a nivel estatal, o sea, esas ayudas son lentas por sistema. No sé si el sistema está desde la forma de hablar hasta trabajar, pero es por sistema. O sea, es lento. Entonces, ahí lo que se necesita que es exigirles que... Entonces ya se le pidió a una de esas comunidades que hicieran unos grupos para que vinieran a exigirles, pues para que digan, bueno, pues hace tanto tiempo nos prometieron esto y la ayuda, pues ahora venimos a exigirles. Y es lo que se está haciendo ahorita con esas comunidades. Entonces ya se habló con Monseñor Antonio Armando, que es el obispo de ahí. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días, Cito Jiménez de Voz de Michoacán. Yo quería preguntarle, a nivel internacional está surgiendo esta discusión para ver si los sacerdotes pudieran contraer matrimonio de pareja, incluso ser pues padres de familia. Preguntarle cuál es su opinión al respecto, cuál es el posicionamiento oficial aquí en la zona de Michoacán, y si es una opción aquí en México para evitar estos casos donde los sacerdotes incluso tienen una pareja o tienen relaciones clandestinas. Mira, ahorita lo que se va a tratar en este sínodo, uno es la ministerialidad de los servicios dentro, o sea, cómo va a afrontar nuevamente la iglesia la situación ahí por la escasez, sobre todo de sacerdotes. No hay muchos y es muy grande y la extensión, y ellos también tienen derecho a ser evangelizados. Entonces, una posibilidad regional, que se planteó como una hipótesis. Todavía no hay, hasta que termine el sínodo, algo ya definitivo. Ahorita se está estudiando. Después del 26, 27, termina el sínodo. Después del sínodo, hay un documento que saca las conclusiones del sínodo y es cuando lo firma el Papa. Y entonces cuando lo firma el Papa es cuando ya tenemos lo oficial. Ahorita lo que se conoce un poco, pues son rumores de pasillo, ¿verdad? Porque pues extraen información de lo que está diciéndose adentro y lo platican, pero no hay nada definitivo. Pero sí se ha planteado para resolver la escasez de sacerdotes en esa región que pudiera, pero va a estudiarse, ordenarse, pero fíjate lo que voy a decir, ordenar a algunos hombres ya casados y que sean ya adultos mayores, no así como para que sean papás de familia y tengan hijos, sino algunos que ya tienen una familia, un hombre ya maduro, educado, que tenga representatividad en la comunidad, que ya ha recibido cierta instrucción, educación, formación. Entonces a él podría ordenársele sacerdote. No que al sacerdote pueda casarse, es todo lo contrario de lo que tú opinas. Lo del celibato a nivel de la iglesia latina, con nuestro rito latino, seguirá siendo una exigencia. Hoy por día, pues el celibato sigue vigente, la norma sigue vigente y se defiende el celibato. Tercero, tú dices que podría ser una solución para este tipo de situaciones que tú planteas. Pues puede ser una solución y no, porque a veces una solución crea también otro problema. Yo creo que lo más importante para nosotros es tener más cuidado y estar al pendiente de la formación de los sacerdotes, para que estén viviendo a la altura de la dignidad y de la vocación a la que hemos sido llamados. Y la postura oficial sobre este sínodo se tendrá, te digo, cuando se emita ya el documento final posinodal. Y entonces ya estaremos en condiciones de decir qué aportó este sínodo, primero a la iglesia local de la Amazonia, porque es para ellos. No es un sínodo para toda la iglesia, es nomás para esa región panamazónica, porque es responderle localmente a una situación que están enfrentando ellos. Ha habido otras posturas ya de algunos obispos en que están dispuestos a aportar
¿verdad? En caso de que no se llegue a esta hipótesis, llegue a aprobar la ordenación de algunos hermanos casados, que pudiéramos aportar las diócesis, distintos países, sacerdotes, dentro de, aunque todos nos hacen falta en todas partes, pero podríamos empezar a aportar sacerdotes para remediar un poco a la necesidad también de la carencia de ministros en esa región. Bajo estas condiciones es algo que también se pudiera plantear en México. O sea, en México también hay zonas selváticas, también hay zonas que están alejadas de las grandes ciudades que pudieran requerir sacerdotes y que ya haya ahí presente alguien con vocación que esté casado pudiera ser una opción que también se pudiera. Yo creo que si después del sínodo podría ser un punto de referencia, teniendo en cuenta primero cómo termina el sínodo, cuáles son las conclusiones, y después de un periodo de, pudiéramos decir, no de adaptación, sino de prueba, porque necesitamos ver cómo funcionan las cosas, ¿sí? Porque no más allá se hizo, acá se puede hacer, sino más bien se hizo allá, en caso de que se haga, y vamos a ver qué resultados tiene. Porque también no se puede decir así de forma general, pues allá se hizo, acá lo podemos hacer. No se puede así. Sino allá se hace, vamos a ver qué resultado les da y qué cosas se podrían de allá aplicar acá. No se puede replicar todo. Hay que adaptarse, porque mira, aunque sean indígenas, como tú dices, zonas montañosas, su forma de entender la vida, sus cosmovisiones son diferentes. Es decir, no los pueblos del Amazonas, no indígenas, todos, pero tú vienes con los de Oaxaca o con nuestros purépechas, aunque son pueblos originarios, tienen una cosmovisión totalmente diferente de lo sagrado, de lo religioso, de su sistema de organización comunal. Tienen cosas que tienes que adaptar, no se puede así transportar. Allá se hizo, luego acá también se puede. Allá se hace, veamos acá qué se puede, ¿verdad? Con estos y según sus circunstancias y necesidades. ¿Sí? Bien. Obispo, yo le quiero, perdón, tú te veo, yo nada más puntualizar del Sol de Morelia Nedayala. Nos mencionaba que bueno, las iglesias rurales pues no tienen señalética. ¿Tienen la cantidad de iglesias que hay en el estado? ¿Cuántas son? Yo no las tengo. Sí existe la estadística y existen los datos y los números. Yo no los tengo así para ofrecértelo así con precisión. Si te los diera, pues me equivocaría probablemente. Mejor, si necesitas una información, pues puedes pasar aquí con el que lleva la estadística de la arquidiócesis. ¿La cantidad de iglesias? La cantidad. ¿No la tiene? No tenemos la cantidad porque, te digo, vamos apenas empezando este trabajo. Estoy diciendo, pues llevamos unos, de esta reunión que platicaba hace rato con el de Protección Civil, y pues llevaremos unos 6 meses, pero pues en eso de hacer la señalética, llevar a los padres, convencerlos y luego llevar a las comunidades rurales y los que saben leer y los que hay que hacerlos en bilingüe, porque también los purépechas pues hay que ponerlos toda la señalética bilingüe. Toda esta parte se lleva a sus tiempos. Pero sí estamos en plan de hacerlo. Digo, en total, las iglesias en Michoacán, ¿cuántas serán? ¿En Michoacán? Michoacán. No, pues ni idea, porque mira, aquí por ejemplo nosotros en la diócesis, nomás de la diócesis de Morelia, son 262 parroquias. Y hay parroquias que tienen 3, 4, 5 templos, o 7 capillas, o 10 capillas, o 15 capillas. Entonces es una cantidad, no digo impresionante para que no se impresione, ¿verdad? Pero sí son muchísimas, o sea, capillas, rectorías, monasterios, casas de pastoral. Todo esto tiene que llevar la señalética, no nomás los templos, sino todos los edificios de iglesia, nuestras casas, las curias de pastoral, las casas de retiros. Todo tendrá que llevar su... ¿Y ha habido algún antecedente de situación de alerta, de emergencia, falta de estos protocolos de seguridad? Claro, pues ha habido, te decía, había situaciones de pirotecnia que nos ha hecho ya situaciones de algunos pueblos donde se han quemado, ahí tienen la pólvora en algún lugar y a la hora del estallido pues corren todos y no saben dónde está la puerta de salida, cuál es la de entrada, se atropellan. Entonces todo esto ha dado origen principalmente a esta situación. La otra que fue con lo de los temblores, también, que a la hora de salir, pues todo el mundo anda rescatando su vida y aunque seas hasta el reportero, ¿verdad? También, entre el que anda reporteando allí, también se anda cuidando de dónde le cae el tabique, ¿verdad? Porque
pues todo el mundo tiene que cuidar también ahí su vida, y uno lo entiende. Y aunque dice ahí, en caso de sismo, conserva la calma, pues sí, dice allí, pero eso tiene que, podemos decir que tiene un proceso educativo, o sea, tenemos que enseñárselo de los niños, de eso. Ya personas grandes, mayores, aquí te lo digo con toda confianza, es muy difícil con las personas mayores estos procesos, estos protocolos, ¿eh? Uno les dice, miren, por aquí va a salir, bueno, hasta para la comunión, ¿verdad? Le dice, fórmense así, y la señora da vuelta para el otro lado. ¿Sí les ha tocado? Bueno, se comulgan, ¿verdad? Entonces, va la señora y tú le dices, por aquí tienes ahí. No, se va por acá. Son cosas, pues, educativas, es un proceso que tenemos que llevar con tiempo. Gracias. Nada más precisar en esto, el manejo de pólvora, como usted lo dice, cada año deja muertos en peregrinaciones, en festividades. El otro día vino una doctora de trasplante de órganos que decía que en el Oriente es muy grave la situación. Saber si la Iglesia ha valorado, está valorando, pues dejar esta práctica. Solamente nos asusta a las personas, a los animales y provoca muerte. ¿Es necesario que lo usen en sus festividades o si estarían dispuestos a prescindir de? Primero, pues yo creo que es parte de una cultura nacional y bueno, pues aunque hubo unas bombas aquí para un 15 de septiembre y que todo lo que pasó y que los muertos, dime si no hubo otra vez polvo. O sea, esto es cuestión de, no sé si es cuestión del país. Cuando hay los Juegos Olímpicos, hay pirotecnia. Cuando hay, es decir, yo creo que lo que se trata es saber aprender a manejarla, no eliminarla. Yo no le veo así a futuro, así próximo, que se deje de usar la pólvora en juegos artificiales, la pirotecnia, que es bonita, hermosa y es parte de la cultura del pueblo. A tal grado que, si ustedes se han fijado, sean eventos civiles, religiosos, de cualquier índole, se llevan los cohetes de la pirotecnia. Tú dirías en lugares que ya no se necesitarían, vamos a poner en el Zócalo. Si bonito sí se ve. Pues bonito sí se ve, pues entonces uno diría, pues sería hasta un despilfarro de dinero, hay muchas cosas. Pero es parte de una cultura, si la gente no ve eso, pues es casi derrocan al gobernante y sacan al padrecito de la parroquia. Es una parte pues cultural, no sé si en nuestra gente esa es una cosa, digo, lo que tú propones no está mal, ¿verdad? Que un día dijéramos, bueno, podríamos racionalizar. Sí, digo, pero sería una buena propuesta, ¿verdad? Sería una buena propuesta, plantearlo. O sea, yo me refiero a eso, que se pudiera plantear en distintos escenarios, foros, cómo que dejar un día de eliminarse la pólvora en los festejos patrios, festejos religiosos. Pues ahí les dejamos el pollo muerto, ustedes acaben de pelar a ver dónde se pudiera hacer esto, pero yo veo con dificultad que en este momento, con el uso que se tiene de estos artefactos, de estos juegos pirotécnicos, pudiéramos decir no. Más bien tenemos que, como dicen de Protección Civil, tenemos que aprender a usarlos, a manejarlos, es decir, trasladarlos, las formas como tienen que hacerse, los permisos que tienen que tener todos los que realizan estos juegos pirotécnicos por parte de la Sedena y a veces, pues como dijeron allá cuando se explotó allá en, no sé en qué parte ya del Estado de México, que fueron como 2 veces, como 3 veces que se explotan ahí casas y lugares donde trabajan, talleres. Y les pregunta un reportero, oiga, y después de que se quemaron esto y esto, ¿van a seguir haciendo pólvora? ¿Van a seguir haciendo juegos? Y dijeron, sí, son los riesgos de trabajo. Pues, paciencia. Ahorita se estaba comentando una felicidad mucho que es la devoción, donde habla de una sociedad rosa que les lleva a un deprimido al borde de la locura. Entonces mi pregunta es si la sociedad cambia al individuo o el individuo cambia a la sociedad y el papel que ocupa la Iglesia en esto. En relación también a esto mismo, esta semana hubo el caso de un anciano que fue un adulto mayor que fue golpeado. También en este sentido, la Iglesia como ayuda.
Mira, la cuestión de las películas, de hecho la Iglesia propone y promueve algunas películas que van en torno pues a los valores religiosos, a elevar la calidad de vida, la vida espiritual y la vida sobre todo integral, es decir, que cuides tu dimensión corporal, tu dimensión psicológica y tu dimensión espiritual. Ahorita está, por ejemplo, otra, la de San Ignacio de Loyola, que es la que nosotros promovemos, ¿verdad? La que hay otra que va a aparecer. Otro tipo de películas, sabemos que tienen intereses muy particulares de las empresas, de las industrias fílmicas, y que tienen muchas veces a influir, y sí influyen, sobre todo en un sector de la población. A lo mejor esa para ti y para mí, ya ver al Guasón no nos afecta mucho, pero que lo vean esos muchachitos o adolescentes que están en una etapa psicológicamente debilitado o accesible, como esponjas que todo lo absorben, ese tipo es para ellos. Entonces lo que necesitamos ahora es, sobre todo con muchos de los jóvenes y la famosa llamada generación K, que absorben todo lo que viene por ese tipo de enseñanzas, porque son los nuevos teachers, los nuevos maestros, ahora son las películas, son los videos, el YouTube, para ellos es su mundo, ellos viven inmersos en ese mundo. Es la parte que a nosotros nos preocupa un poco, ver tantos jovencitos que piensan que la vida es esa, que la vida es la película, es color de rosa, y que las situaciones del suicidio y de la locura y las demencias son cosa normal, cuando es anormal. Aquí también hacer un llamado pues a los papás para que tengan cuidado con sus hijos. Sigue vigente también, digo hoy día, que los papás deben estar al pendiente de lo que sus hijos ven, lo que sus hijos escuchan, lo que hacen. Es decir, hay muchos papás que decimos hoy papás buena onda, pero son papás insignificantes, que no están al pendiente. Entonces, mucho lo que hace la Iglesia, en algunos casos, sobre todo a través de la pastoral juvenil y con la pastoral de los jóvenes y adolescentes, es enseñarnos a divertirse sanamente, darles criterios de qué películas sí, qué películas no, tratar de hacer una situación de sinergia entre ellos, ¿sí? Como que pudieran ser clubs, ¿verdad? Entre ellos de poderse ayudar a ser mejores jóvenes. Y lo otro que tú decías, eso que si ¿quién cambia a quién? Pues bueno, el ser humano sí nos influye mucho el entorno, sí nos modifica. O sea, influye en nuestra vida el entorno, la cultura, lo que lees, lo que comes, lo que oyes, lo que ves, todo eso influye en nuestra vida. ¿De verdad? Pero también no hay que olvidar que el hombre, el ser humano, sigue siendo responsable de lo que come, de lo que ve, de lo que oye, de lo que... Entonces es importante saber que esa relación entre la persona y la cultura, es el hombre el que hace la cultura. Pero cuando tú te haces responsable de hacer cultura, no cuando tú simplemente bebes lo que otro hace. Entonces tú tienes que ser, dentro de este mundo y de este entorno, una persona que tenga criterio, pero no así un criterio de mente abierta, como decimos hoy, ¿verdad? Mente abierta es decir, pues yo acepto todo, creo todo, me como todo. Y en ese sentido necesitamos que la sociedad también se haga responsable, y los jóvenes principalmente. Yo les digo que hay que quitarse el complejo del niño que gatea. El niño que gatea se come todo, no sabe si le hace daño o no, ya hasta después que se lo comió. Hay que sacar la ficha, el tornillo, la corcholata, de lo que se comió. Hoy tenemos que también nosotros ser críticos ante lo que nos ofrece el cine, el internet, lo que nos ofrece la cultura, hasta en los periódicos hay que saber leer lo que vale la pena y lo que no. En donde quiera hay cosas chatarra, hay comida chatarra, hay información chatarra, hay lectura chatarra, todo necesitamos ser más críticos y responsables de lo que vemos y leemos. Y esto con los jóvenes es parte de un trabajo que está haciendo con la pastoral juvenil. Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.